I welcome all of you. Os doy la bienvenida a todos. So, why we need meditation in life? ¿Por qué necesitamos la meditación en la vida Or the spiritual practice? o la práctica espiritual So that we can have para struggle-free life poder tener una vida libre de lucha, and life without suffering. una vida sin sufrimiento? So, our life is just like Nuestra vida the television serials es como una serie de televisión that we live life for 60, 70 years, 50 years, whatever time is permitted. Vivimos la vida durante 50, 60, 70, 80 años, el tiempo que se nos permita, And the last thought decide the next life. y el último pensamiento que tenemos antes de morir es el que decide nuestra próxima vida. So it means what is denied to us, we want to have it in next life. Significa que lo que sea que se nos haya negado en esta vida es lo que al final deseamos tener en la próxima. But it's a reaction. Pero es una reacción, Correct? Because if we see people when they are dying, how many people die peacefully, happily? si vemos a las personas cuando están a punto de morir, cuántas están en paz, felices, All are complaining todos están quejando that some work is left undone. de que se les ha quedado algo sin hacer. Correct? And so next life, what happens? What work, Y entonces, ¿qué ocurre? what is denied, they get this, but then they lose other things. Que lo que sea que se les haya negado en esta vida, lo consiguen en la próxima, pero se les niegan otras cosas. This is. So why we need spiritual practice? ¿Por qué necesitamos la práctica espiritual? We need spiritual practice so that Necesitamos la práctica espiritual suffering or limitations of the past, para life, que el sufrimiento o las limitaciones del pasado they don't interfere in our present life. no interfieran en nuestra vida actual. Okay. If people don't do spiritual practice, Si las personas no hacen la práctica espiritual, there are so many incomplete issues of the past and past lives. hay muchos asuntos incompletos del pasado y de las vidas pasadas They will keep entering in our present que están continuamente entrando en nuestro presente and they will take away all the joy from the present. y se llevan toda la alegría del presente. So if spiritual practice is done, Si se hace la práctica espiritual, first you develop detachment primero desarrollas el desapego so that any unpleasant music playing in the background of your life, para que cualquier música desagradable que haya sonando de fondo en tu vida, you can ignore it or you can puedas ignorarlo deal with it without reacting. o puedas enfrentarte a ello sin reaccionar. Always there will be at least one unpleasant music. Siempre va a haber por lo menos una música desagradable. If more than one, it is also possible. Que haya más de una también es posible. Correct. At in one time, one issue will be prominent, unpleasant issue or hard Pero en issue. cada momento siempre va a haber un problema que va a ser el más prominente. Correct. So if it is not in your house, then neighbor will create the trouble. Si no es en tu casa, pues será tu vecino el que te cause problema. Correct. But problem will come from somewhere. Pero el problema te va a llegar por alguna parte. Correct. And
doing any prayer, spiritual practice regularly, y hacer cualquier oración o práctica regularmente it works as a repellent. trabaja como repelente. It will not allow these things to be very strong. No permite que estas cosas sean muy fuertes. Things will be there, but they will not trouble you all the time. Estas cosas van a estar ahí, pero no te van a molestar todo el tiempo. Okay, this is. So, and if people will not do a spiritual practice, Y si las personas no hacen la práctica espiritual, for most of the people, para la mayoría de las personas, then life is just like a fire. Life is in a firefighting mode. pues su vida es ir apagando fuegos. You solve one problem, next problem is waiting for you. Solucionas un problema y el siguiente problema ya te está esperando. Correct. And you can be a very good human being. You can have everything in your what you want to be happy, but you can Puedes abuse them. ser muy buen ser humano, tener todo lo que necesitas para ser feliz, pero también puedes perderlo. This is. So, our problem is we cannot see our karma. We cannot see which karma will trouble us now Nuestro and in future. problema es que no podemos ver nuestro karma, qué karmas nos van a molestar ahora o en el futuro. Okay. So what happens with spiritual practice? ¿Qué ocurre con la práctica espiritual? When you do spiritual practice, Cuando haces la práctica espiritual, you start burning karma of previous lives. que empiezas a quemar los karmas de tus vidas pasadas. Or the karma which can create trouble for you in future, you start dealing with them. Los problemas que te pueden causar problemas, los karmas que te pueden causar problemas en el futuro, empiezas a lidiar con ellos. And when all karmas are completely exhausted, Y cuando se agotan todos los karmas completamente, now only karma what is not removed is el único karma que te queda of this life what you will live. es el de esta vida. So like Lord Buddha, Como Buda, so Lord Buddha's life was, la vida de Buda, all his previous life, they were just sacrificing life for others. todas sus vidas pasadas, en todas sus vidas pasadas se sacrificó por los demás. So obsession to help and to suffer for others. Obsesión por ayudar y sufrir por los demás. Correct. So this type of patterns Este tipo de patrones we have in our life. los tenemos en nuestra vida. Some manifest and some yet to manifest. Algunos ya se han manifestado, otros todavía se tienen que manifestar. So when Lord Buddha did spiritual practice, Cuando Buda hizo la práctica espiritual, he processed all karma of his previous lives procesó todos los karmas de sus vidas pasadas and he got enlightenment when he was 40. y se iluminó a los 40 años. So only 40 to 80, what was the karma, that was not processed. Solo dejó sin procesar el karma que le quedaba de los 40 a los 80. Correct. So, but in this, all karma of suffering will go away. Pero quitó todo el karma del sufrimiento que le quedaba pendiente de esta vida. Because if all karma is processed, you will die. Pero si procesas todo el karma, el bueno y el malo, pues ya no te queda nada, te mueres. So then 40 to 80. De los 40 a los 80, So people who do this higher spiritual practice, they remove all karma of suffering of the future, of the life they are living. las personas que hacen esta práctica espiritual avanzada, pues quitan todo el karma del sufrimiento, incluso del futuro.
and sometimes they become ill because they take karma of other people. Y a veces se enferman, pero es por coger el karma negativo de otras personas. Correct. So they think if they are going to die after 6 months, so if someone is ill, take their karma also. So just like, Por ejemplo, piensan, bueno, si a ellos les quedan solo 6 meses de vida, pues aprovechan para coger el karma negativo de las personas a las que quieren ayudar, porque así ellos igualmente se van a morir, así que les es más fácil procesar. because they don't live in body consciousness. Pero porque ellos no viven en la conciencia del cuerpo físico. Correct. So because their awareness is they are self, not body and mind. Su conciencia es que ellos son el alma, no el cuerpo y la mente. Correct. So because once you have transcended your mind, then body Porque una vez que has trascendido tu mente, and mind cannot trouble you. el cuerpo y la mente ya no te pueden molestar. Correct. You can detach yourself from the body and mind. Puedes desconectar y desapegarte del cuerpo y la mente. Correct. So in the case of Yoganand Paramahansa, like, En el caso de Yogananda, correct. So after spiritual practice, después de la práctica espiritual, he was in peace with all karma of his past. también estaba totalmente en paz con todo el karma de su pasado. And when he was going from India to US Y cuando estaba viajando de India a Estados Unidos, by ship, en barco, his body became ill. se enfermó, And he said, this body should not become ill now anymore. pero dio esta orden de ya este cuerpo nunca más se debe enfermar. So, and after this, he never became ill, Y después de eso nunca más se enfermó, as long as he lived. mientras vivió. So, this is the purpose of spiritual practice. Ese es el propósito de la práctica espiritual. If you do spiritual practice correctly, Si haces la práctica espiritual correctamente, you can remove completely or minimize all the suffering which you will have in future. puedes quitar completamente o reducir al mínimo todo el sufrimiento que hay en tu futuro. So, and trouble will come, but symbolic. Los problemas kármicos aparecerán, pero ya solo lo harán de forma simbólica. And so this is the reason for doing spiritual practice. Ese es el motivo de por qué hacemos la práctica espiritual. Because if there is no benefit of it, why to waste time? Porque si no nos proporcionase ningún beneficio, ¿para qué perder el tiempo? And you must do practice with intensity, Y debéis hacer la práctica con intensidad, with total devotion, con una dedicación, una devoción total, not mechanically. no de forma mecánica. Correct. So never feel that you are tolerating this practice. Nunca debéis sentir que estáis tolerando esta práctica. No. Things done by choice, they produce result. Las cosas que hacemos conscientemente, por elección propia, producen resultado. So now we will take a break. Ahora vamos a hacer un descanso 12:35. y volvemos a las 12:35. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Yes.